Pues sean todos bienvenidos. Gracias a Dios por este día, porque están aquí conectados. Gracias a los que en este momento después entre la alabanza se estuvieron conectando. Hoy, como les decía hace un momento, nuestro pastor Eliud está de viaje hacia Guadalajara para lo del ENCONEC, así que por hoy no se conectará, pero gracias a todos los que están aquí. Gracias por la vida del pastor Juan Galvez. El día de hoy le toca compartir a él y sabemos que seremos bendecidos con su palabra porque podemos ver en sus vidas que han sido muy bendecidos y que Dios los ha capacitado especialmente para ser esos bellos maestros. Así que, Pastor Juan Galvez, eres bienvenido, te amamos. Gracias por compartir Gracias, este día. Este es tu tiempo, pastor. Adelante. muchas gracias. Amados pastores, muchas gracias. Es una grande bendición y es un honor al mismo tiempo el poder estar compartiendo una meditación, una palabra que Dios puso en mi corazón. Algunos los conozco, los hemos visto en las reuniones, algunos no. Quizás algunos no me conoces, soy hermano del pastor Chava, pastor Chavita, mi hermana Ade. Y gracias a Dios, la pastora Betty, el pastor Eliud, son nuestros pastores y nos conocen ya de muchos años, gracias a Dios. Eh, por el apapacho que ellos nos han dado, la verdad es un apapacho que no se ve en ningún lugar. Eh, Les amamos como amamos a cada uno de ustedes, la verdad. Estar en comunión con Cristo ha sido un placer muy grande, es una bendición el podernos reunir cada martes, el poder escuchar a los pastores, amigos. La verdad que siempre es un alimento muy especial, es un alimento muy especial y pues ya estamos anhelando ya la reunión de cada año para podernos ver nuevamente. Amén, pues yo quiero meditar una reflexión con cada uno de ustedes, que está basado en Lucas capítulo 10. Hace 8 días el pastor Jesús López nos dio una palabra muy bendecida, la verdad, muy bendecida, que vino a edificar mucho mi vida. Y bueno, hemos seguido la línea de Lucas y encontramos esta historia en cuanto a una intimidad que Jesús quiere con cada uno de nosotros. Hace 8 días nos compartían la palabra, cómo un fariseo invitó a Jesús a la mesa. Hoy Jesús en esta historia quizás no recibió una invitación como tal. La Biblia dice que Jesús era amigo de esta familia. Y como amigos, a veces no necesitamos una invitación. Como amigos, a veces decimos, bueno, voy a visitar a mi amigo y porque somos grandes amigos que a veces hasta nos llegamos a amar como hermanos. Hay una amistad tan grande que ya no nos vemos, esa amistad ya rebasó y se ve como hermanos. Y Jesús amaba a esta familia de Lázaro y dice en el versículo 38, dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 10, verso 38, dice, aconteció que yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada María le recibió en su casa. Dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, pero Marta lo recibe, ahora María aparece en escena, dice, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía la palabra. Dice, pero Marta se preocupaba mucho por los quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y bueno, hermanos, aquí encontramos una bella historia, pero que también que nos lleva a reflexionar, porque es una casa que recibió a Jesús, una casa que recibe a Jesús, una familia que recibe a Jesús, pero dos maneras diferentes de atender a Jesús, dos maneras muy diferentes que contrasta mucho la una de la otra, de cómo podemos nosotros atender la presencia de Dios. Si queremos atender
esa intimidad con Jesús, esa relación con Jesús, pasar tiempos importantes con Jesús, es importante la manera de cómo lo atendemos. Cómo atendemos hoy en día la presencia de Dios. A veces pensamos que como somos pastores, y ciertamente en la iglesia pues tenemos muchas actividades. Hay que organizar el área de niños, hay que organizar el área de talento, hay que organizar el área de discipulado, hay que dar consejería. Atendemos muchas áreas que a veces nos convertimos en todólogos. Y muchas veces pensamos que estamos en intimidad con Dios porque estamos sirviendo en la obra, porque estamos haciendo la obra de Dios, estamos trabajando para la obra de Dios. Pero a veces caemos en la misma situación en la cual está Marta. La presencia de Dios estaba en casa. La presencia de Dios estaba. Jesús había ido a esa casa. Jesús pudo haber ido en esa día en otra casa, pero él especialmente escogió la casa de Marta y la casa de María. Y esto tiene un propósito para nosotros. La pregunta que yo me hacía en esos días es, ¿cómo yo estoy atendiendo la presencia de Dios? Y estaba yo hace unos días almorzando con mi esposa, ahora que son tiempos de vacaciones, y pues ciertamente me puedo dar ese tiempo un poco de poder no desayunar tan a prisa y estar más tranquilo. Le preguntaba yo a mi esposa y le decía, ¿tú crees que Dios está conmigo? ¿Tú crees que Dios está conmigo? ¿Tú crees que Dios está caminando conmigo? ¿O yo estoy caminando con Dios? Tengo un termómetro con mi esposa siempre porque ella es una mujer de oración y es una mujer intercesora, pero es una mujer que a veces ella me ha sacudido. Y a veces ella me hace observaciones muy buenas y a veces me dice, no te he visto orando tanto, no te he visto meditando tanto la palabra. Sí, estás en la iglesia, haces, mueves, organizas. Eh, y eso me puso a pensar, ¿cómo estoy llevando mi intimidad con Dios? Porque a veces he pensado, ¿no? Estoy sirviendo, gracias a Dios, tengo casi 20 años de ser pastor, y a veces como que nos confiamos, como que entramos en una zona de confort y pensamos que tanta actividad, eso me está llevando a tener una relación con Dios, pero a veces que tenemos que detenernos un poco, a veces que tenemos que dejar las actividades, quizá porque ya hemos delegado a un hermano en la iglesia que nos pueda ayudar en esa área, y poder descansar un poco en la presencia de Dios. Algo que podemos notar en esa historia es que fue Marta la que recibió a Jesús en la puerta de su casa. Fue Marta la que le abrió la puerta a Jesús. Cuando Jesús llegó en ese momento a visitarles. La primera mujercita que aparece en esta historia es Marta. Pero veamos que Marta recibe a Jesús, quizás lo pasó a la sala, quizás lo puso en el sillón más cómodo, y inmediatamente lo dejó ahí y ella se fue a hacer sus actividades. Y María estaba en casa y yo creo que María cuando vio quién creó Jesús, ella dejó todo lo que tenía, todos sus pendientes. Qué difícil es cuando una mujercita tiene tanto trabajo, porque el quehacer en casa no se acaba, el trabajo en casa no se acaba. Y a veces para ellas es difícil dejar de hacer sus actividades para ocuparse de una sola cosa. Pero María estuvo dispuesta a hacerlo. Y ella estuvo dispuesta a hacerlo y ella escogió la mejor parte, estar a los pies de Jesús, estar a los pies del amado y poder darse ese tiempo. Quizás también tenía trabajo, quizás también tenía muchas cosas en las cuales ella tenía que ayudar en casa, pero ella prefirió tomarse el tiempo. Por eso Jesús le dice, Marta, Marta, en el verso 41, afanada y turbada estás. O sea, dos palabras del Señor Jesús. La primera fue afanada. Y la segunda palabra es turbada. Sabes, muchas veces nosotros tenemos esas dos palabras muy presentes en nuestras vidas. Estamos tan afanados, pero también al mismo tiempo estamos afanados y turbados. Y el estar en esa posición no nos permite poder entrar en una intimidad con Jesús, de poder disfrutar la presencia de Dios
en casa. Porque saben, hermanos, tener la presencia de Dios en casa, eso va a producir en cada uno de nosotros la bendición más grande que el hombre pueda tener. El poder, cómo atendemos nosotros la visita de Jesús cuando Él está en nuestra casa. ¿Cómo lo atendemos? ¿Cómo atendemos la visita de Jesús cuando Él está queriendo vivir en casa o queriendo vivir en la iglesia? ¿Cómo lo atendemos? ¿Cómo atendemos a Jesús nosotros en nuestras congregaciones? Porque a veces estamos al pendiente cómo está dirigiendo los muchachos de la alabanza, cómo está, si la iglesia está metida en alabanza y observamos. Y es ciertamente nos preocupa eso, que la iglesia se meta en entender una relación con Dios, pero el primero que se tiene que meter en una relación con Dios, una intimidad con Dios, somos nosotros. Nosotros somos los primeritos que tenemos que dar ese paso en el cual nosotros podamos honrar esa visita, honrar el que Dios, Jesús, esté con nosotros. Anoche meditaba yo todavía esta palabra y reumaba yo la palabra y el Señor me llevó a una historia que está en el primer libro de Samuel. No quiero salirme de lo que estamos hablando ahorita, pero hay un ejemplo en el segundo libro de Samuel, perdón, segundo libro de Samuel. Tú y yo conocemos la historia, pastores, cuando David empieza a reinar y lo primero que hubo en el corazón de David es traer la presencia de Dios. Traer la presencia de Dios a Jerusalén. En el reinado del rey Saúl, no se menciona, no se habla de que Saúl estuviese preocupado por traer el arca de Dios a Jerusalén. No nos menciona la Biblia que tuviera la intención de traer el arca. Sin embargo, cuando David toma el reinado, lo primero que hubo en su corazón de él es traer nuevamente la presencia de Dios. Y en esta historia dice que tenía a sus hombres, 30,000 hombres aproximadamente. Y dice que en el segundo libro de Samuel 6, verso 2, dice, y se levantó David y partió a Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Verso 3 dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Ahí menciona en dónde estaba el arca. El arca estaba en la casa de Abinadab. Y aproximadamente el arca, la presencia de Dios, estuvo aproximadamente 20 años. 20 años estuvo el arca en la casa de Abinadab. Incluso habían levantado en su casa, habían ungido a sus hijos como sacerdotes que ministraban en el arca. Pero lo que menos de esta historia es que tú conocemos esa historia en ese capítulo, cómo el arca fue llevada, no a la manera de cómo Dios quería que fuese llevada el arca, de tal manera que uno de los hijos de Abinadab tuvo que morir. Y eso causó temor en David. Eso causó un miedo en David, que ya no siguieron con el traslado de la presencia de Dios, con el traslado del arca. Y dice más adelante, en el versículo 11, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Cuando sucedió esta situación de que muere uno de los hijos de Abinadab, Usa, eso trajo temor al pueblo, trajo temor a David, que deciden llevar el arca a la casa de un hombre llamado Obed-Edom. Y dice la palabra de Dios que el arca de Dios estuvo solamente 3 meses. Nosotros podemos comparar qué son 20 años a 3 meses. No se menciona que la casa de Obed-Edom fuese bendecida. No se menciona que la casa de Obed-Edom y sus hijos y sus familiares estuviesen recibiendo bendición por tener la presencia de Dios, por tener esa intimidad con la presencia de Dios. Mas, sin embargo, se menciona de un hombre que solamente 3 meses le bastó para ser bendecido.
Ya que quiero hacer esta comparación con la casa de Marta y de María, a que Obed-Edom tuvo el arca de Dios, la presencia de Dios, la oportunidad de estar en intimidad con la presencia de Dios, pero quizás ellos no supieron honrar la presencia de Dios, no supieron honrar, no tuvieron quizás el temor por honrar la presencia de Dios. Y más sin embargo, hubo un hombre llamado Obed-Edom, que quizás tenía el mismo corazón de María, de honrar, de bendecir la presencia de Dios, de servir a Dios de una manera totalmente diferente. Dice el versículo 12, y fue dado aviso al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Fíjense qué noticias tan hermosas le llegaron al rey David. Llegaron, wow, una super noticia. No sé si se lo mandarían el mensaje por WhatsApp. Le están mandando ese mensaje diciéndole, la casa de Obed-Edom está siendo bendecida por causa del arca. ¿Saben? Cuando nosotros tenemos esa intimidad con Jesús, la mejor bendición que podemos tener, número uno, es tener a Dios mismo en nuestra casa. Número dos, honrarlo, dejar nuestros afanes, dejar nuestros quehaceres, dejar nuestras preocupaciones, dejar todo lo que tenemos que dejar para poder aprovechar ese tiempo. Poder entrar en esa intimidad, en esa comunión con Él, el poder platicar con Él por medio de la oración y escuchar la respuesta de Dios por medio de su palabra. Y yo puedo ver en esta historia que Abinadab, 20 años, no aprovechó la presencia de Dios. Tanto no conocían a Dios que la manera de llevar el arca de la casa de Abinadab a la ciudad de David lo hicieron de la manera equivocada. ¿Por qué? Por la falta de intimidad con Dios. Tener falta de intimidad con Dios nos hace desconocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nos hace desconocer la manera correcta de cómo caminar con Dios y cómo transportar su presencia. De tal manera que el arca la pusieron en un carro nuevo. Y sus hijos, los sacerdotes, guiaban el arca. Y uno de ellos tuvo que morir. ¿Por qué? Por la falta de intimidad con Dios. ¿Dios estaba ahí en su casa? Sí, pero ellos no estaban con Dios. Dios estaba en su casa, sí, pero ellos estaban quizás afanados en el servicio, supuestamente, de cómo servir a Dios. Dios estaba en su casa, sí, pero ellos no estaban honrando la misma presencia de Dios. Mas, sin embargo, Obed-Edom, que lo puedo comparar como a María, que tenía el mismo corazón de María, que estaban honrando la presencia de Dios. Y si uno sigue investigando acerca de Obed-Edom, dice que impactó a su familia. No solamente él fue bendecido, sino dice este versículo 12 que fue bendecido. Él dice, y todo lo que tiene en casa, todos los de su casa fueron bendecidos. Todos. ¿Sabes? Para que nuestra casa sea bendecida, nosotros tenemos que tener el corazón de María. Y tenemos que desarrollar el corazón de Obed-Edom, porque el primer bendecido somos nosotros como pastores. Queremos que nuestra familia sea bendecida, tengamos el corazón de María, el corazón de Obed-Edom. Y todos los que estén con nosotros en casa van a ser bendecidos. Todos. La iglesia es nuestra casa. Y los primeros que tenemos que tener un corazón como María, como Obed-Edom, somos nosotros como pastores. Somos nosotros los que tenemos que buscar esa intimidad con Dios y dejar un poco esos trabajos ministeriales que quizás que tenemos en la iglesia y dejar a un lado quizás esos trabajos en casa que como varones quizás tenemos que hacer y poder honrar la presencia de Dios.
Porque si no lo hacemos de esta manera, hermano, mire, vamos a caer en la situación de Abinadab. Vamos a estar en esa misma situación y podemos decir, wow, en mi caso puedo decir, soy un pastor de 20 años, pero no he experimentado la bendición de Dios en mi vida o en mi familia o en la iglesia. Puedo decir, soy un pastor de 20 años, pero he servido de una manera religiosa. Porque la bendición viene en de qué tamaño está tu intimidad con Dios. ¿Qué importancia le damos realmente nosotros como pastores a tener ese tiempo, tener ese encuentro con Dios a sus pies? Mi madre me decía, a Dios se le habla de rodillas. A Dios se le habla de rodillas. Y hermanos, cuando mi esposa me dice, no te veo orando, es porque yo tengo en casa de ustedes un rincón especial. Hace años tenía un tapete que se hizo viejo y bueno, lo tuve que tirar, me dolió tanto tirar ese tapete, porque ese tapete era como que mi rinconcito. Y un hermano de la iglesia me regala un sillón muy bonito que es, nadie se toca ese sillón porque saben que es mío, pero en las madrugadas yo voy a ese lugar. Ese es como el lugar de refugio, es como el lugar donde yo me tiro a los pies de Jesús. Y cuando mi esposa me dice, no te he visto orando, es porque ella dice, no te he visto en ese sillón, no te he visto en ese lugar, no te he visto ahí. Y quizás no lo había hecho porque ando ocupado, ando haciendo, tengo que ver lo del trabajo, tengo que ver lo de la iglesia, y digo, pero estoy orando en mi mente, pero confío en Dios, pero dejar un poco los afanes del trabajo y decir, Señor, hoy quiero descansar en tus pies, hoy quiero escuchar tu palabra, hoy quiero escucharte a ti, hoy quiero solamente adorarte. Porque cuando estoy con Jesús no solamente es pedir, 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 porque estamos acostumbrados a pedir, Señor, dame, Señor, bendíceme. No, es el momento de Señor, te amo, Señor, te amo, Señor, te amo, Señor, te bendigo. Y pasar ese tiempo de adoración y quedarnos callados y poder escuchar cómo el Señor nos empieza a abrazar. A veces como pastores decimos, necesito un abrazo de la iglesia. Pero más que el abrazo de la iglesia, necesitamos el abrazo de Dios. Y eso lo vamos a conseguir solamente buscando esa intimidad y dejando los afanes que tenemos en nuestras vidas. Y esta historia a la cual el Señor me llevaba en el segundo libro de Samuel, hemos leído esa historia y hablamos de David, cómo falló en el primer intento de llevar el arca, pero aparece en esta historia algo tremendo, algo hermoso, algo de un hombre que se menciona muy poco en la Biblia, pero que en 3 meses, Dios bendijo a él y a su casa. 3 meses nada más. No me imagino la cara de Abinadab cuando se entera de que este hombre está siendo bendecido y él pensaba, 20 años tuve el arca en mi casa y no tuve la misma bendición que está teniendo este hombre. 20 años tuve el arca en mi casa y quizás el arca lo respeté como una reliquia religiosa. Esta misma arca que causó temor a David y a todo el pueblo por la muerte de un hombre, esta misma arca se convierte en una bendición para un hombre. Quizás muchos dijeron, llévate el arca a la casa, y que dijeron, no, pues ya murió uno, si lo llevo a mi casa vamos a morir. Pero hubo un hombre que dijo, sí, quiero tener el arca y no le voy a tener miedo, voy a honrarlo y voy a tener esa intimidad. Voy a buscar esa intimidad, porque la mayor bendición, más que lo económico, más que las cosas materiales que tú y yo pudiéramos tener, la mayor bendición y la mejor de todas es tener la presencia de Dios en nuestra casa. Porque cuando tenemos a Dios, lo tenemos todo. Es cierto, hay enfermedad, es cierto, hay dolor, es cierto, hay situaciones difíciles. Yo puedo ver la vida de mi esposa, estuvimos un tiempo como peregrinos, siendo médicos y consultamos muchos especialistas hasta que encontramos la manera correcta de cómo ella va a ser ayudada y nos dieron ya el diagnóstico de la fibromialgia.
Y yo no sabía que era la fibromialgia, y dije, ¿qué es esto, no? Y me empapé tanto de todo esto para poderle ayudar a mi esposa, para poder comprenderla a ella. Y ahora dice la Biblia que todas las cosas nos ayudan para bien, porque ahora a veces que yo la observo y digo, ok, hoy no va a hacer ninguna tarea, a veces una o dos tareas al día, a veces que ella está indispuesta, y yo también aprovecho para junto con ella buscar la presencia de Dios y estar tranquilos. Quizás ese día no trabajé, quizás económicamente no obtuve lo que puedo tener, pero tuve lo más grande, que el matrimonio está en esa intimidad con Dios. Busquemos, pastores, esto. No sirvamos a Dios a la manera de Marta, porque Jesús ya está en nuestra casa. Dejemos algunas actividades y busquemos estar en intimidad con Jesús, sentarnos a sus pies. Y es el momento quizás de no pedir, solamente adorar. Solamente adorar, solamente adorar, solamente adorar. Cuando tú te levantas de ese lugar, sales totalmente fortalecido, totalmente bendecido. Yo quiero mandarles un fuerte abrazo a todos desde la República Hermosa de San Juan de Teotihuacán, donde vivimos. La verdad, esa es la palabra que el Señor me dio y espero que sea de bendición, como lo fue para mí. Espero que también sea de bendición para cada uno de ustedes, amados pastores. Pastora Betty, le dejo el lugar. Bendiciones. Me moviste el tapete, Pastor Juan, y creo que hablo por varios o por muchos, porque sí es cierto, ponemos al ministerio por delante a veces sin darnos cuenta, ¿no? Y olvidamos que lo más importante es estar a sus pies. Ahorita recordé una frase que Eliud nos enseñaba mucho en las clases de teología, y decía, Dios está más interesado en el ministro que en el ministerio. Le importa más porque ama más al ministro que al ministerio. Gracias. De verdad me bendijo mucho escucharte. Muchas gracias. Patita, te dejo. Gracias. Gracias, Pastor Juan. La verdad, Dios siempre tiene esa palabra certera. Y damos gracias a Dios porque de verdad cada martes lo que ustedes nos comparten, creo que no hay una mejor enseñanza que enseñar a aprender de lo que uno ha vivido. Y tienes mucha razón, muchas veces nos ocupamos en la cotidianidad y de momento vemos que las cosas no suceden o no salen como esperamos y se nos olvida esa constancia de estar ahí conectados con Dios, de estar conectados con el Espíritu Santo. Y llevo unas semanas conectándome con un grupo de mujeres a orar a las 6 de la mañana. Y yo les decía, está padre orar unos por otros. Está padre saber que otros están orando por nosotros. Y les decía, pero yo me gustaría, le dije, que este grupo y esta oración sea intencional para que la oración, por medio de la oración, podamos tener esa verdadera intimidad con Dios. Podamos de verdad sentir su espíritu, que el espíritu nos guíe, nos lleve a más. Y creo que, aunque lo sabemos, esa parte humana a veces nos cuenta como que ahí jalar las riendas, ¿no? Y seguir guiando hacia donde Dios nos encamina. Así que gracias, Pastor Juan, por la palabra. Yo quiero comentar algo muy breve. La intención de Marta era atender a Jesús. No era mala la intención, pero no era la manera en la que Jesús quería ser atendido. Por eso defendió a María, ¿no? Y a lo mejor Marta quería hacerle de comer y que estuviera a gusto, pero Jesús quería estar con ellos. Y hace muchos años yo hacía muchísimas cosas, era
pirinola que brinca por todos lados y da vueltas y vueltas. Y un día Dios me hizo entender que todas las actividades que hacía, pues no era intimidad. Y me puso un frenote. Pastor Juan me dio fibromialgia. Es un freno muy grande, tú lo sabes. Y entonces me llevó a entender que es primero estar con Él y después hacer, para ser guiados correctamente por su Espíritu Santo, ¿no? Y es entender que lo que hacemos es en su gracia, por Él y para Él. No es hacer por hacer actividades. No es correr como Marta, toda preocupada, angustiada por hacer que Jesús se sintiera cómodo. No era la manera. Y la manera en la que el Señor quiere que le sirvamos es que primero seamos hijos apapachados en los brazos de papá, guiados por su Espíritu Santo, para entonces poder serle útiles a su manera, no a la nuestra. Amén, gracias. Pastor Juan, muchísimas gracias. Es una bendición, de verdad yo creo que podemos escuchar muchas palabras y podemos aún tener un conocimiento, pero cuando una palabra hace mella en el corazón y te recuerda principios y cosas primordiales, principales, y cada uno de nosotros puede asentar con nuestra cabeza porque el Espíritu Santo nos está hablando, creo que ahí es donde ha sido dada una buena palabra que nos ha llevado, como bien dice el pastor Eliud, a reflexionar en nuestra propia vida y lo que Dios está haciendo. Así es que muchísimas gracias. Por favor, estén orando por el pastor Eliud. Él anda allá en Guadalajara con lo del ENCONE. Llévenlo en sus oraciones, por favor. Igual a Betty que se queda acá. Y pues nuevamente muchas gracias por conectarse. Abra su micro, despídase. Son una bendición.